¿Sabías que incluso el lobo, el rey de los bosques, puede sentirse perdido y sin fuerzas para seguir? Esta es la historia de un lobo que descubrió el secreto para vencer la oscuridad más grande, la depresión. Y lo hizo siguiendo 10 pasos que pueden cambiar tu vida también. Había una vez un lobo llamado Kael, que recorría los bosques más bellos del norte. Durante años había sido fuerte, veloz y respetado. Era el líder de su manada, un ejemplo de fuerza y seguridad. Pero el tiempo cambió, y Kael comenzó a sentirse distinto. Al principio, fue una sombra ligera. Ya no le emocionaba correr entre los árboles, ni aullar a la luna llena. Dejó de sentir la alegría que lo hacía único. Sus patas pesaban como si llevaran piedras atadas, y hasta el viento que antes amaba escuchar parecía un murmullo lejano. ¿Qué me pasa?, se preguntaba Kael mientras miraba su reflejo en el río. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían opacos, como si la noche se hubiera quedado a vivir dentro de ellos. La manada no lo entendía. ¿Por qué no cazas con nosotros? ¿Por qué no corres?, decían los otros lobos. Kael no sabía responder. Solo sentía una enorme carga en su pecho, una tristeza que no tenía nombre, pero que lo alejaba de todo. Poco a poco, dejó de acompañarles en las cacerías. Se aisló. Se quedaba horas mirando el cielo gris, deseando que algo cambiara. Pero nada cambiaba. Hasta que un día, el lobo más viejo del bosque, un sabio búho llamado Orien, lo encontró tumbado bajo un roble. «Kael, tu espíritu está cansado, ¿verdad?», preguntó el búho con voz suave. Kael asintió sin decir palabra. Una lágrima resbaló por su hocico. «No sé qué me pasa. Solo quiero dormir y desaparecer». Orien lo miró con ternura. «Lo que sientes tiene un nombre, Kael. Es como una tormenta que nubla el corazón. Los humanos la llaman depresión. Pero hay un camino para salir. No será rápido, pero si das los pasos correctos, volverás a correr. Volverás a aullar a la luna». Kael levantó la vista, incrédulo. ¿De verdad hay un camino? Sí, 10 pasos, 10 hábitos que devolverán la luz a tu vida. Kael respiró hondo. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Y así comenzó su viaje. Kael escuchó las palabras del búho y sintió un leve temblor en su pecho. Hacía mucho que no sentía algo parecido a la esperanza. ¿10 pasos? Suena difícil, murmuró. Orien sonrió desde la rama. Difícil no significa imposible. Y tú, Kael, eres un lobo. Los lobos conocen el camino, aunque se pierdan. Vamos, levántate. El bosque sigue aquí, y también la vida. Kael se puso de pie lentamente. Sentía sus músculos entumecidos, como si llevara un invierno entero dormido. ¿Por dónde empiezo? Por moverte. El consejo parecía simple, pero para Kael era un mundo. Sus patas pesaban, y la idea de correr como antes le parecía lejana. Sin embargo, dio un paso, uno solo, y después otro. El suelo frío bajo sus garras le recordó algo que había olvidado, la sensación de estar vivo. No corrió lejos. Apenas rodeó el claro donde había pasado semanas tumbado. Su corazón latía más rápido, y aunque estaba cansado, sintió un leve calor en su interior. «Cada día, un poco más», le dijo el búho. «El cuerpo y la mente están conectados. Si tu cuerpo despierta, tu alma también». Así comenzaron las caminatas de Kael. Primero, unos minutos. Luego, más. Pronto descubrió que cuando se movía, la tristeza no desaparecía del todo, pero se volvía más ligera, como una nube que dejaba pasar rayos de luz. Un amanecer, mientras caminaba, el sol comenzó a pintar el bosque con tonos dorados. Kael cerró los ojos y sintió el calor en su lomo. Había pasado tanto tiempo escondido en la sombra que había olvidado lo que era dejar que la luz lo tocara. «Saluda al sol cada mañana», le había dicho Orien. «La luz no solo ilumina el bosque, también ilumina tu espíritu». Kael hizo de esto un ritual. Cada día
buscaba el claro más abierto y se quedaba allí, dejando que los primeros rayos lo abrazaran. No entendía del todo por qué, pero sentía algo distinto. Su respiración era más profunda y su mente menos oscura. Poco a poco, también comenzó a notar su hambre. Antes comía cualquier cosa, sin ganas, pero el búho le habló de la fuerza que da a la tierra. No comas solo para sobrevivir, come para sanar. Kael empezó a cazar con más atención, eligiendo presas que le dieran energía real. Descubrió frutos que nunca había probado, raíces que le enseñaron los ciervos, agua limpia en un manantial escondido. No era magia, pero su cuerpo, poco a poco, recuperaba vigor. Sin embargo, las noches seguían siendo duras. El sueño no llegaba fácil. Cuando lo hacía, era inquieto. Entonces, recordó otro consejo del viejo búho. Duerme como el bosque duerme, sin ruidos, sin luces, sin prisas. Kael comenzó a elegir lugares más seguros, lejos del miedo, y a dejar que la noche hiciera su trabajo. Apagaba la agitación de su mente con respiraciones lentas, observando las estrellas hasta que el cansancio lo vencía. Un día, mientras descansaba, Orien le habló de algo nuevo. Escucha el bosque, Kael, escúchalo de verdad, no solo con los oídos, también con el corazón. Era la manera del búho de enseñarle la calma y la atención plena. Al principio, a Kael le resultó extraño quedarse quieto, pero lo intentó. Sintió el crujido de las hojas, el murmullo del río, el latido suave de la tierra. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su tristeza ni en su vacío. Solo existió. Y ese instante bastó para que algo cambiara. Pero había algo que aún le pesaba: la soledad. Había huido de su manada, convencido de que nadie podía entenderlo. Hasta que, una tarde, escuchó un aullido a lo lejos. Era su hermana, buscándolo. Al principio quiso huir, pero algo lo detuvo. Aulló de vuelta. Cuando se encontraron, ella no le preguntó nada. Solo se tumbó a su lado. Ese día, Kael recordó que no tenía que luchar solo. Desde entonces, se permitió volver a ver a los suyos, poco a poco. No hablaba mucho, pero estaba allí, y eso bastaba. El simple hecho de caminar con otro, de compartir un trozo de carne, hacía que su mundo fuera menos gris. Orien le habló entonces de un secreto más. Encuentra un propósito, aunque sea pequeño. Kael pensó, ¿qué propósito podía tener un lobo roto? Hasta que lo encontró: enseñar a los cachorros a cazar. No era como liderar la manada, pero era algo. Y en esos momentos, mientras corría con ellos, sentía un destello de lo que había perdido. Cada día, Kael añadía algo más. Al caer la noche, recordaba 3 cosas buenas que le habían pasado, por pequeñas que fueran: el aroma del bosque tras la lluvia, el calor del sol, la risa de un cachorro. Escribir no podía, pero las guardaba en su memoria como un tesoro. Y así, paso a paso, Kael fue dejando atrás la sombra que lo había atrapado. Todavía no era el lobo fuerte de antes, pero ya no era prisionero. Había aprendido a moverse, a buscar la luz, a nutrirse bien, a descansar, a calmar su mente, a no estar solo, a vivir con propósito, a agradecer y, sobre todo, a no rendirse. Lo que Kael aún no sabía era que la prueba más grande estaba por llegar, una que pondría a prueba todo lo aprendido. Pero el bosque, como la vida, siempre guarda pruebas inesperadas, y Kael estaba a punto de enfrentarse a la más peligrosa. Era una noche fría. El viento silbaba entre los pinos y la luna apenas asomaba entre las nubes. Kael había avanzado mucho en su camino. Caminaba cada día, saludaba al sol, comía bien, dormía mejor, se había reencontrado con su manada y hasta enseñaba a los cachorros a cazar. Pero en lo más profundo, la sombra aún no había desaparecido del todo. Aquella noche, mientras buscaba un claro para descansar, escuchó un canto extraño. Venía del río. Era dulce, hipnótico, casi como una caricia para su mente cansada.
Siguiendo el sonido, llegó hasta la orilla y allí lo vio. Una planta luminosa, rodeada de mariposas nocturnas que parecían bailar en el aire. El aroma era tan intenso que hizo que su corazón latiera rápido. Kale conocía esa planta, el brezo negro, la flor que los lobos buscaban cuando querían olvidar el dolor. Al morderla, la tristeza desaparecía por un tiempo, pero después, la oscuridad volvía con más fuerza. Algunos nunca regresaban del todo. El lobo la miró. Sintió como su mente le susurraba: solo una mordida, solo para descansar. Nadie lo sabrá. Se acercó. El aroma lo envolvió como un hechizo. Recordó los días en que no podía levantarse, la soledad, el peso en el pecho. ¿Por qué seguir luchando si existía un atajo? Kale abrió la boca. Entonces, algo se movió en su memoria. La voz de Orien. Kale, no busques apagar el dolor con veneno. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir de nuevo. El lobo tembló, cerró los ojos y dio un paso atrás, pero el deseo seguía allí, como un fuego en sus entrañas. Miró el agua, vio su reflejo, y por primera vez en mucho tiempo se habló a sí mismo. He caminado demasiado para volver a la oscuridad. Con un gruñido, Kale se apartó del brezo negro y corrió hacia el bosque, jadeando, con el corazón desbocado. No era solo una planta, era la tentación de rendirse. Y Kale había decidido no rendirse. Pero cuando volvió a su refugio, exhausto, algo en el viento le advirtió que la verdadera prueba aún no había llegado. Porque la tormenta más grande estaba acercándose, y esta vez no sería solo su mente quien estaría en peligro, sino toda la manada. La madrugada siguiente, el bosque despertó con un silencio extraño, pesado. Ni los pájaros cantaban, ni el río susurraba. Kale abrió los ojos inquieto. El aire olía diferente, a peligro. De pronto, un rugido retumbó entre los árboles. No era un lobo, ni un ciervo, ni un oso. Era un sonido más profundo, salvaje, como el trueno antes de la tormenta. Kale corrió hacia la colina más alta para ver qué ocurría. Y lo que vio heló su sangre. Una manada de lobos forasteros avanzaba hacia el territorio. Eran grandes, feroces, y sus ojos ardían de hambre. Kale bajó la mirada hacia el valle. Su manada estaba allí, desprevenida, los cachorros jugando cerca del río. Sintió cómo el corazón se le aceleraba, no por la carrera, sino por el peso de una verdad. Era el único que sabía que la tormenta venía. Durante unos segundos, Kale dudó. Aquella vieja sombra, siempre acechando, le susurró: no puedes, ya no eres el líder, estás roto, huye, como siempre. La tentación era real, podía correr, esconderse en la montaña y salvar su pellejo. Nadie lo culparía, excepto él mismo. Pero entonces recordó algo: las caminatas bajo el sol, las noches tranquilas mirando estrellas, el calor de la manada cuando volvió a sentirse acompañado, los ojos brillantes de los cachorros cuando les enseñó a cazar. Todo eso había sido posible porque no se rindió. Y entonces, algo dentro de Kale despertó. Corrió colina abajo con todas sus fuerzas, aullando un grito que partió el aire en dos. Los árboles repitieron su voz. El río la llevó lejos. Era el aullido del Kale, que había vuelto a creer en sí mismo. La manada levantó la cabeza. Algunos corrieron hacia él, otros hacia los cachorros. Los forasteros ya estaban cerca, y en sus ojos no había compasión. Kale se plantó frente a ellos, el viento agitando su pelaje. El líder enemigo lo miró con burla. ¿Un lobo cansado quiere detenernos?, gruñó. Kale no respondió, no con palabras. Su mirada lo hizo. Por dentro sentía el miedo clavándose como espinas, pero también la fuerza de cada hábito aprendido. Su cuerpo estaba vivo por las caminatas. Su mente estaba clara por la calma del bosque. Tenía energía por la buena comida, coraje por el descanso, esperanza por el sol, propósito por los cachorros, fuerza por no haber caído en el veneno. Todo aquello lo había preparado para este instante. Los forasteros cargaron.
Y Kael también. El choque fue brutal. Dientes, garras, aullidos. La tierra temblaba bajo las patas. La batalla no era solo contra otros lobos, era contra el pasado, contra la voz que le decía que no valía nada. Cada mordisco que daba, cada zancada que resistía, era un rugido contra esa oscuridad que un día lo había atrapado. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El líder enemigo lo embistió con tanta fuerza que Kael salió disparado, golpeando contra un tronco caído. El aire se le escapó de los pulmones. Todo giró. Sintió un dolor ardiente en su costado. Por un instante, todo volvió a oscurecerse. El viejo pensamiento regresó, frío como la noche. «Ríndete, déjalo, no puedes ganar». Kael cerró los ojos. El bosque desapareció. Solo había silencio. Hasta que, en ese silencio, escuchó algo. Un aullido fino, tembloroso. Un cachorro llamándolo. Y entonces, algo más fuerte que el dolor lo levantó. Abrió los ojos, respiró hondo, y con un rugido que hizo vibrar el aire, se puso en pie una vez más. No para ganar la pelea, para no rendirse jamás. El bosque era un caos. Garras chocaban contra garras. Los rugidos llenaban el aire como truenos en medio de la tormenta. Las hojas volaban, arrancadas por el frenesí de la batalla. Kael respiraba con dificultad, su costado ardiendo tras el golpe del líder enemigo. La sangre corría por su pelaje, tiñendo de rojo la tierra bajo sus patas. Cada inspiración era fuego, cada movimiento, una montaña por escalar. Por un instante, pensó que todo había terminado. Sintió cómo la oscuridad lo envolvía de nuevo, como aquel día en que se rindió al vacío. En su mente resonaban palabras venenosas. «¿Ves? No sirves. Siempre fuiste débil. Todo esto fue en vano». Kael cerró los ojos. El rugido de la batalla se desvaneció. Sintió el frío de la tierra en su cuerpo, y por un segundo, el deseo de no levantarse lo arrastró con fuerza. ¿Por qué seguir? ¿Por qué resistir si el dolor siempre vuelve? Entonces, entre la negrura, una imagen apareció. Los ojos curiosos de un cachorro, la mirada confiada de su hermana, el búho observándolo desde lo alto. Recordó la primera vez que sintió el sol en el lomo después de meses de sombra, el sonido del río mientras respiraba hondo, el aroma dulce del bosque cuando empezó a sanar. Todo eso no podía desaparecer así, no después de tanto esfuerzo. Y entonces lo escuchó, un aullido fino, débil, tembloroso, un cachorro llamándolo. El sonido atravesó la oscuridad como un rayo. Kael abrió los ojos y vio la escena. A pocos metros, los más pequeños estaban atrapados entre las raíces de un árbol caído, mientras dos forasteros avanzaban hacia ellos con los colmillos desnudos. Nadie podía llegar a tiempo, nadie, salvo él. Kael apoyó las patas en el suelo, y el dolor lo atravesó como una lanza. Gruñó, no de debilidad, sino de furia. Su respiración se volvió un rugido. Cada músculo gritaba que se quedara tendido, pero su corazón dijo lo contrario. Recordó cada paso que dio para levantarse de la depresión, moverse aunque pesara, buscar la luz, cuidar su cuerpo, su mente, su espíritu. Recordó las palabras de Orien. Sanar no es olvidar, Kael. Es aprender a vivir de nuevo, y vivir es luchar. Con un bramido salvaje, Kael se incorporó. El suelo tembló bajo sus patas. El líder enemigo giró para detenerlo, pero no tuvo tiempo. Kael se lanzó como un rayo, clavando sus colmillos en el hombro del intruso. El impacto fue brutal. Ambos rodaron por la tierra, mordiéndose, arañándose, dejando surcos de sangre y barro. El otro era más grande, más fuerte, pero Kael tenía algo que él no, un propósito ardiente. No peleaba por orgullo, ni por territorio, ni siquiera por venganza. Peleaba por proteger la vida, por la manada, por los pequeños que confiaban en él. El líder enemigo lo empujó contra el tronco otra vez, cortándole la respiración. Kael sintió que se apagaba. Todo le dolía. El mundo giraba.
Entonces, buscó dentro de sí esa última chispa, esa fuerza que había encontrado cuando decidió no rendirse ante la tristeza. Y la encontró. Con un rugido que hizo vibrar el bosque entero, se liberó, hundió sus garras en la tierra para impulsarse y mordió el cuello del forastero con la fuerza de todo su ser. El lobo enemigo soltó un aullido desgarrador y retrocedió, tambaleante. Kael, jadeante, sangrando, se interpuso entre los cachorros y el resto de la manada invasora. Su mirada era fuego puro. No quedaba rastro del lobo roto. Solo quedaba el guardián que había resucitado de su propia oscuridad. El bosque entero pareció detenerse por un segundo. Incluso el viento cayó. Pero aquello no había terminado. El líder enemigo, furioso, volvió a cargar. La batalla final estaba por empezar. Y Kael sabía que esta vez no habría medias tintas. O luchaba con todo, o perdería no solo a la manada, sino a sí mismo. El choque fue inevitable. Dos sombras, dos fuerzas opuestas. El sonido de los colmillos chocando resonó como un trueno, y el aire se llenó de polvo, sangre y hojas. La tierra tembló bajo ellos, y entonces, el choque final fue un rugido que sacudió todo el bosque, un combate feroz entre dos fuerzas opuestas. Kael, aunque herido y cansado, no dejó que el miedo ni la sombra antigua lo dominaran. Con cada golpe que esquivaba, con cada embestida que lanzaba, recordaba los pasos que había dado para volver a ser fuerte. La caminata diaria que le había fortalecido, el sol que le había devuelto la esperanza, el aire fresco que limpiaba su mente, y el amor por su manada que le daba un propósito. Con un último esfuerzo, que él encontró una abertura y derribó al líder enemigo, imponiendo su voluntad con la fuerza de quien ha luchado no solo contra un enemigo externo, sino contra la tormenta interior. La manada invasora, al ver la determinación y el valor de Kael, retrocedió y huyó entre los árboles, dejando el territorio en paz. Kael, exhausto pero victorioso, se acercó a los cachorros y a su manada. Sus ojos brillaban, no solo con el reflejo de la luna, sino con la luz de quien sabe que la verdadera batalla, la de sanar, levantarse y seguir adelante, está ganada. La manada aulló un canto de celebración, un sonido que resonó en el bosque y en el corazón de Kael, recordándole que no estaba solo, que la fuerza se encuentra en quienes caminan juntos. Kael comprendió entonces que la depresión no era una sombra que se extingue para siempre, sino una parte del camino que se puede aprender a dominar, día a día, con hábitos que fortalecen el cuerpo, la mente y el alma. Aprendió que sanar no es olvidar el dolor, sino encontrar la manera de vivir a pesar de él, que cada pequeño paso hacia la luz, como caminar, descansar, comer bien, buscar apoyo y evitar atajos destructivos, es una victoria que construye un futuro más brillante. Y así, el lobo que una vez estuvo perdido en la oscuridad se convirtió en el guardián de su manada y de sí mismo, enseñando a todos que la esperanza y la fuerza pueden nacer incluso de las heridas más profundas. Recuerda siempre que la verdadera batalla no está en el enemigo que enfrentamos fuera, sino en la oscuridad que superamos dentro. Con paciencia, cuidado y determinación, podemos transformar nuestro dolor en fuerza y nuestra tristeza en luz. No estás solo. Cada paso, cada hábito saludable, es un ladrido de valentía en el camino hacia la sanación.